estar con nosotros. Vamos a iniciar la 14ª semana del Cerebro en Ciencias. Le doy la palabra al doctor Luis Felipe Jiménez para que nos haga favor de darnos unas palabras de inauguración. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues, me da mucho gusto que la doctora Pilar me haya invitado a estar aquí al inicio de este evento esta semana, pues porque estamos presenciando en vivo, digo yo, una celebración de algo que se puede volver tradición. Creo yo ya es, en cierto modo, tradición, ¿no? Que es la Semana del Cerebro en Ciencias. Y esta es la número 14 o 14ª. Y me refiero al lema que han usado, que es la paradoja de Prometeo, facilitadores del mundo o atrofia del genio. También antes de venir aquí, viendo el programa y sí hay una garantía de que va a estar muy bien este programa, como siempre. Y particularmente el día de hoy, me dio mucho gusto saber que hay ponentes de primera, ¿no? Como siempre. Y ver que también está con nosotros personalidades de este tema. Menciono particularmente a alguien que conozco hace tiempo y que además, por el tipo de trabajo que hacemos, somos colegas, el doctor Miguel. Gracias, Miguel, por estar acá. Y a todos ustedes también, ¿no? Indudablemente. Entonces voy a permitirme leer unas palabras que yo no preparé, pero las tomé de la página, por aquellos que no lo hayan visto, y cerraré con otro comentario. El grupo Conciencias, que me entero que la doctora Pilar Durán funda después de una tradición, una larga trayectoria de hacer esto, no solo en ciencias, sino antes. El grupo Conciencia del Cerebro celebra la 14 semana del Cerebro en Ciencias, la paradoja de Prometeo, facilitadores del mundo o atrofia del genio. Divulgando el conocimiento acerca de las neurociencias, se hace énfasis en el gran titán de la mitología griega, quien robó el fuego para entregárselo a la humanidad, simbolizando la entrega audaz del conocimiento como herramienta esencial para el progreso humano. Y aquí un paréntesis, pues la estatua del Prometeo en la facultad, que es la fusión entre Prometeo y Quetzalcóatl, de paso. Pero a su vez también siendo un riesgo para el desarrollo intelectual al interferir en su propio proceso, viéndolo como una imagen reflejada con los efectos que estamos viviendo en un mundo que está siendo sumergido en la tecnología apoyada con la inteligencia artificial. En un proceso en espiral, la imagen reflejada de Prometeo es como un antídoto para fortalecer la memoria, el razonamiento y la creatividad. Aprovecho de hacer otro paréntesis. En la mañana tuve oportunidad de charlar con el profesor Enrique, aquí presente, y hace rato con Francisco, que también está acá. Y me dio un enorme gusto saber que van a estar aquí este día con nosotros, porque es gente muy comprometida y de muy alto nivel. Y lo digo aquí delante de ellos porque así lo creo. La celebración consistirá en conferencias, visitas guiadas a laboratorios, actividades lúdicas y el concurso del cerebro en la construcción del mundo espectacular. Se involucran a la comunidad de nuestra facultad para reflexionar sobre el impacto de los avances tecnológicos sobre la salud cognitiva y los riesgos de atrofia cerebral. Pues dicho esto que está escrito, ustedes lo pueden ver en la página, me gustaría decir que qué bueno que en la Facultad de Ciencias ahora no quiere inaugurar, seguramente por la posición que tengo, pero como académico me resulta particularmente emotivo el día de hoy por la razón de que la facultad participa en el programa de licenciatura en neurociencias y que hace muy poco tiempo
ha escalado un nivel más, que es el de ser una entidad más comprometida con el programa en términos de ser participante. Eso nos pone en la facultad en una buena posición, pero más que nada en la comunidad universitaria, pues la facultad trabaja para estar a la altura de las demás entidades y dependencias. Y terminaría diciendo que también aprovecho para quienes no han visto la noticia del ranking de la UNAM en primer lugar en México, y 3 carreras de la facultad están en los primeros lugares también en este ranking el día de hoy con la noticia, y esas carreras son matemáticas, actuaría y biología, que están radicadas aquí en la facultad. Entonces, bueno, aprovecho también para hacer ese comentario que nos da mucho gusto. Los rankings varían cada ocasión, pero la noticia del día de hoy es esa, y enmarcado en este evento que también se enmarca en los 475 años que la UNAM celebra todo este año, en 475 años de la fundación de la Universidad Nacional, precursora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hay muchas razones para estar contentos, ¿no? Y qué mejor que coronarlo con el acto académico que sigue de divulgación, con tan excelentes ponentes. Gracias. Gracias, Bueno, con estas palabras damos por inaugurada la Semana del Cerebro. Vamos a tener muchísimas actividades. Están cordialmente invitados, tanto físicamente como en línea. Las personas que nos siguen en redes sociales van a poder tener acceso a las conferencias, pero a todos los estudiantes de la facultad les invitamos a que nos visiten. Tenemos muchísimas actividades y muchas gracias a todos aquellos que participaron en el concurso. Tuvimos realmente bastante participación y va a ser un evento de cierre de la Semana del Cerebro. El viernes, la premiación de los jóvenes tan entusiastas que tenemos de física, de matemáticas, de física biomédica, de biología. En este momento creo que no tuvimos más que 1 o 2 estudiantes de la licenciatura en neurociencias, pero estamos participando en todas las carreras de la facultad. Con estas palabras también quiero agradecer a el doctor David Suárez, quien como moderador de la mesa nos hizo favor de invitar a estas grandes personalidades, la doctora Paola Hernández Chávez, el doctor Marcos Rossetti y el doctor Enrique Soto, el maestro Enrique Soto, pero ya casi doctor. Entonces, para que nos platiquen un poquito acerca de si la inteligencia artificial puede convertirnos en cyborgs. Entonces vamos a tener una muy rica discusión. Vamos a platicarles un poquito en cuanto suba a la mesa. Yo les platicaré un poquito de la semblanza académica de cada uno de nuestros ponentes y por lo pronto le cedo la palabra a Susana Paz. Gracias, Pilar, y pues estamos muy contentos en la facultad dando estas actividades de la 14ª semana. En este esfuerzo que Pilar Durán, la doctora Pilar y su equipo cada año hacen para que la facultad forme parte de esta semana internacional tan importante y que se den todas las instancias de la universidad. Entonces, pues, como dijo la doctora, bienvenidos. Los esperamos a todas las actividades de la semana. Hay concurso y hay muchas actividades y conferencias muy interesantes. Nada más les quería platicar que justo el conversatorio, esta mesa inaugural, es parte de un programa, bueno, de un programa que hacemos con la doctora desde hace algunos años, llamado Sofá de las Neurociencias. Entonces, pues para mí es una emoción muy grande que justamente sea en este marco que se reinicie nuestro programa Sofá de las Neurociencias. Los invito a que pues nos sigan en las siguientes entrevistas que vamos a tener. Y pues el fin pues es divulgar esta disciplina y toda esta área tan importante que se trabaja en nuestra facultad. Entonces, pues una vez más, gracias por estar aquí. A los que nos siguen en Facebook, pues agradecerles y pues están invitadísimos. Muchísimas gracias.
Bueno, sutilmente la doctora me dijo que inaugurara. Entonces, siendo las, El doctor tiene clase. no, siendo las 16:29 horas del 7 de marzo de 2026, estamos por iniciado la semana del 14 de cerebro, la Facultad de Ciencias. Ahora vamos. Voy a leer una pequeña semblanza de nuestros participantes. Voy a iniciar con la doctora Paola Hernández Chávez. La doctora Paola es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciada en Filosofía, maestra en Humanidades y doctora en Filosofía de la Ciencia. Es fellow permanente del Center for Philosophy of Science of Pittsburgh, Universidad de Pittsburgh, donde también es profesora visitante. Sus principales líneas de investigación son las ciencias cognitivas, los diseños experimentales sobre corrupción, las disfunciones cognitivas, el autismo, las tecnologías bioinspiradas, la filosofía de la biología, los sistemas complejos, la multi e interdisciplinariedad y la inteligencia artificial. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de la CECITI en nivel 2. También contamos con la presencia del doctor Marco Rossetti. El doctor Marco Rossetti estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM e hizo su tesis en el Instituto de Investigaciones Biomédicas con el desarrollo de un modelo computacional de la conducta termotáxica del conejo recién nacido. Después continuó sus estudios en la formulación algorítmica de procesos conductuales durante el doctorado en el Departamento de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Ahí desarrolló modelos para entender los sustratos de la toma de decisiones en los procesos de búsqueda de recursos o forrajeo en niños. Su tesis involucró en partes iguales experimentaciones conductuales y simulaciones computacionales. De regreso a México, fue contratado mediante una plaza del programa CIJA para dirigir la unidad periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Desde entonces continúa con la principal línea de investigación que involucra el desarrollo de nuevos métodos de evaluación conductual, la psicopatología bajo los principios de la validez ecológica, es decir, que los resultados sean extrapolables y a las actividades de la vida diaria. Los proyectos de conducta humana van desde su contexto biológico básico hasta la psicopatología, abundando temas diversos como la conducta, la cognición en niños con TDA, los problemas de diagnóstico de autismo, etc. Actualmente es titular A, es SNI nivel 3, PRI-DC y cuenta con 66 artículos publicados. Después tenemos al maestro en Filosofía de la Ciencia, Enrique Soto Astorga. Enrique trabaja en la interacción entre la filosofía de la computación, la biología teórica y las ciencias cognitivas, buscando profundizar el entendimiento de un principio para la organización de lo vivo que a su vez se articule desde el antimecanicismo. Su investigación acopla los aparatos de autopoiesis y el enactivismo, la ciencia racional y los sistemas MR, la teoría de los sistemas anticipatorios y los límites de la metáfora de la máquina, extendiendo estas discusiones al ámbito de la tecnopolítica y el aceleracionismo contemporáneo. Híjole, cuántas palabras rimbombantes. Es el fundador y coordinador del grupo de investigaciones en filosofía de la computación que tiene a su cargo organizar la International Conference on Philosophy of Computing y de su laboratorio Anticipación y Ciencia Racional encargado de organizar la International Conference of Participatory Systems and Rosenian Complexity. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Laboratorio de Teoría Evolutiva y tiene un montón de cosas este hombre.
Este es miembro fundador del Consorcio de Epigenética, Anticipación y Computación, sucesor del renombrado Grupo de Santiago de Chile. También es miembro fundador del Grupo de Inteligencia Artificial y Derechos Digitales de la DIP, de la SECTEI. Ha colaborado como tutor y ahora como miembro permanente del Grupo de Estudios Transdisciplinarios de Tecnopolítica y Cibernética, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es actualmente profesor de asignatura en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y director de diseño de experiencia para IA en Agile en China. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a nuestro moderador, que es el doctor David Suárez Pascal. Gracias, David, por haber secundado mis locuras y haber juntado a este grupo de profesores, investigadores, pensadores que el día de hoy están con nosotros. El doctor David Suárez estudió biología en la Facultad de Ciencias, también doctorado y tanto maestría como doctorado en filosofía también de la ciencia. Además formó parte del programa de becarios de cómputo de alto rendimiento de la UNAM con especialidad en visualización científica y participó con el National Evolutionary Synthesis Center en el marco del verano del código de Google. Es profesor de carrera asociado C de la Facultad de Ciencias, adscrito al Departamento de Biología Evolutiva, forma parte del comité asesor del Seminario Universitario de Evolución y es el editor del boletín de la International Society for the History, Philosophy and the Social Studies of Biology. Su trabajo de investigación se inscribe principalmente en las relaciones de la biología y la filosofía, la biosemática, el pragmatismo, las especializaciones funcionales y los modelos filosóficos sobre la explicación científica. Además, es profesor de aquí de la facultad y también participa como profesor en la licenciatura en neurociencias. Muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, la mesa es suya. Bueno, muchas gracias a Pilar, sobre todo, ¿no? Por habernos invitado, ¿no? Haberme invitado a organizar esta mesa. Y bueno, a Paola, Marcos y a Enrique, ¿no? Por haber aceptado. La idea, como están viendo el título, pues es dialogar un poco, ¿no? Sobre este nuevo fenómeno, ¿no? Que ha irrumpido en nuestras vidas. No tan nuevo, ¿no? Como ya se comentará probablemente en el diálogo. Pero bueno, la pregunta era entonces, básicamente lo que yo les pedí a Paola, a Marcos y a Enrique es que habláramos un poco sobre cómo esta tecnología, cómo este nuevo fenómeno incide en nuestras vidas, cómo puede cambiar, ¿no? Afectar tanto positiva como negativamente nuestra relación con las máquinas y con otras actividades. Además, la composición del panel, como verán, pues es diversa, ¿no? Tenemos a dos filósofos de formación originalmente, ¿no? A Paola y a Enrique, y Marcos es biólogo, ¿no? Igual que yo, pero ha trabajado él mucho aplicando estas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, yo no voy a hablar mucho, básicamente mi idea es moderar, y quería plantearles, ¿no? Alguna serie de preguntas para que los conozcamos más, a los invitados, y también para que nos platiquen, ¿no? Como cuál ha sido su experiencia con la inteligencia artificial, dónde la conocieron, ha sido positiva, negativa, ¿no? Así como una primera imagen, ¿no? De que invitaría primero a Marco. ¿Sí? ¿Así se escucha? ¿Más lejos? ¿Ahí se escucha bien? Sí, ¿cuántos? Pues gracias, David, por la invitación. ¿Quieres que empecemos como respondiendo a las preguntas, como si fuera una suerte de diálogo? Yo esperaba el sillón de las negociaciones, esperaba un sillón de verdad. Y sí, es un poco el espíritu, ¿no? Una cosa así relajada. Pues mi primera experiencia con inteligencia artificial, a ver, pensemos, pues probablemente más significativa y de jóvenes, Odisea 2001,
¿no? Y la máquina esta que le dice que no puede obedecer las órdenes, ¿no? Entonces tal vez eso marca luego mis siguientes interacciones con, con esta tecnología ya con un marco un poco negativo. Y también más tarde, más cerca ya de licenciatura, la cita esta de Francis Bacon, en donde dice que una máquina suficientemente detallada nunca podría ser indistinguible de un ser vivo, ¿no? Y entonces eso fue lo que un poco me llevó a plantear la idea de poder modelar seres vivos a partir de algoritmos, porque si los logramos hacer suficientemente precisos, detallados, etcétera, pues la teoría sería que podríamos lograr algo similar, ¿no? Me acuerdo mucho de ver, o sea, hace 20 años, como dices, ya no es tan nuevo, y tampoco nosotros somos tan nuevos. Empezamos a tener como esa perspectiva de lo que nos prometieron y la realidad de hoy, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo de la promesa de que los animales de laboratorio iban a desaparecer, porque justo esta idea de que íbamos a tener animales virtuales y todo iba a ser en sílico, ¿no? Y pues no hemos llegado, para bien o para mal. Pues es un poco mi primera experiencia, un poco lo que ha moldeado mi perfil en relación a este tema. No sé si- Muchas gracias, Marco. Luego, Paula, si quisiera platicarnos un poco cuál es tu relación con la inteligencia artificial. Bueno, yo soy de una generación en donde sí nos tocó este paso intermedio entre ser completamente analógicos y tener que adaptarte como estando, yo diría, muy joven, a la inteligencia artificial en el sentido de empezar a utilizar procesadores por computadora, ya hacer que un software tome las decisiones por ti en el sentido de cuál va a ser la ruta de acción, de ciertos patrones de presentación de la información. Entonces, yo creo que es una relación natural para los que estamos, la mayoría de los que estamos de este lado, y muy particularmente en este último boom de la inteligencia artificial que siempre hemos tenido, porque, pues, de hecho, en filosofía siempre se ha soñado. Giordano Bruno, de hecho, desde los griegos querían encontrar esas mentes que pensaran igual que los humanos y que fueran siervos de los humanos. Entonces, subrogar o tener ayudantes de inteligencia, eso lo ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en estos últimos años, más bien lo que a mí me ha pasado es que he entendido mucho mejor las teorías que hay acerca de la inteligencia humana y de la mente, desde lo que mencionaba nuestro colega de la máquina de Turing, porque desde que lo planteó en 1929, hace casi 100 años, decía que tú lo que querías era darle un insumo a la máquina que simulara, y esa es la realidad en la que seguimos a casi 100 años, que simulara la inteligencia humana, no que resolviera todos los problemas o que fuera más inteligente, porque todavía no llegamos ahí. Entonces, más bien es una relación de mucho más enigmas, de plantear nuevamente, como lo hicieron incluso en la conferencia de Dartmouth sobre inteligencia artificial, en qué momento ahora sí vamos a tener ese ayudante mucho más confiable. Entonces, más bien es una relación, yo creo que muy amistosa la que debemos tener con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Paula. Y bueno, Enrique, además me gustaría que nos ilustrara un poco en la historia, ¿no? de estas tecnologías. Para empezar, creo que en mi historia, la conexión central con las máquinas inteligentes, dimana de manera poco estándar con una conexión familiar que había muy cercana con los laboratorios de Microsoft para el desarrollo de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, mientras también estuve en contacto con Odisea del espacio mismo, marcó también muchísimo. Pensé, nunca debemos construir máquinas inteligentes porque les damos lo peor de nosotros, ¿no? La arrogancia, sobre todo. Pero para mí era claro que, hasta el momento todavía lo es, que conciencia de máquina, como la esperamos de nosotros mismos, es imposible, in silico. Y para mí eso era todavía más patente por los pasos muy torpes que daba la empresa más grande de desarrollo de software en esa época, que era Microsoft, en su área de investigación y desarrollo. Estaba todavía en, si no mal recuerdo, Palo Alto, California. Y ahí lo que se producían eran herramientas básicas para el procesamiento del lenguaje natural, en una cosa que llegó a medio aparecer por ahí en Windows Vista,
el sucesor de Windows XP, que era un software, o sea, el sistema operativo es una cosa, pero además el procesador de lenguaje natural era malísimo. Y el asunto es que ese procesador de lenguaje natural seguía, o era la continuación del viejo paradigma de la así llamada inteligencia artificial que nos dejó Chomsky y que también nos dejó en su gran medida toda la teoría de los lenguajes formales, que es la inteligencia artificial guiada por reglas, ¿no? Que llamábamos good old-fashioned artificial intelligence. La IA que hoy nos rodea absolutamente a todas las personas que estamos vivas en este momento, iba a decir en la academia, pero no ya, vivas, es considerablemente distinta y no sigue exactamente los mismos postulados que había antes, que era tener una serie de reglas de las cuales se pudieran derivar todas las decisiones posibles, ¿no? Lo único que necesitábamos era un espacio de decisiones suficientemente grande o codificar ese espacio en geometrías suficientemente compactas, como se conjeturaba que ocurre en el cerebro, ¿no? En las neuronas, que es una amplísima optimización. Pues no llegó a ningún lado. La Fundación Rockefeller invirtió muchísimo dinero en ello. Hubo un experimento importantísimo en los 50, el experimento IBM Georgetown, para ejecutar traducción de máquina, y era todo era un artificio, no había traducción de máquina, habían hardcodeado ciertas traducciones de un input del ruso a un output en inglés. En realidad no había ninguna traducción, pero yo no soy un traductor humano para realizar esas traducciones. Me acuerdo de cierta empresa de IA que ahorita usó gente en la India para producir imágenes, ¿no? Y resúmenes. Entonces, para mí, todo este espacio siempre estuvo lleno de espejos y de humo. Y tal vez en el momento en que yo llego aquí a Ciencias de la Computación, segunda licenciatura, para mí queda más claro por la forma en la que Turing mismo plantea en el año del 36 ese artículo en el que trata de resolver el problema de la decisión o sus problemas fundamentales en la matemática, y después conduce a un artículo que en los años 40 él utiliza para preguntarse si en su formalismo para resolver la matemática cabe la inteligencia. En realidad esa pregunta Turing yo creo que la rebotó con un personaje, o leyendo un personaje que se llamó Emile Leon Post, que conjeturó que estas formas estos métodos para formalizar al pensamiento humano en términos de lo que se puede hacer o no, con pasos finitos, independiente de la interpretación. La gente que está aquí conmigo en un curso de teoría de la computación ha de creer que estoy repitiendo lo que llevo diciendo 3 meses, pero en general estos son los procedimientos necesarios para un algoritmo, y lo que Post pensó es que eso representaba el límite de la fidelidad y de la capacidad cognitiva humana, que de ahí no podíamos decir más. No estoy seguro, que está documentado, que Turing haya leído ese pie de página que dejó Post. Sí leyó el artículo de Post, pero parece ser que Turing después es influenciado por eso mismo. Hay muchas razones para pensar que inclusive su búsqueda era anterior, derivada de la pérdida de Christopher Morton, una persona a la que Turing profundamente amó durante su juventud. Pero para mí lo que era claro es que no debíamos dejar nunca detrás el hecho de que la metáfora de la máquina que nos dejó Descartes, el análisis de las cosas por estados que nos dejó Newton, estaba por todos lados en esta narrativa, ¿no? Y como esta misma narrativa empezó a aparecer en series, en películas, en relatos de ficción, Isaac Asimov nos dejó anuncios muy importantes que se están haciendo realidad el día de hoy. Pues cada día me preguntaba más si no era yo el que estaba equivocado. Es que esa imposibilidad no dependía de que teóricamente fuera imposible, sino que no le habíamos encontrado la cantidad de recursos. Esa es mi primer acercamiento, que hasta el día de hoy siento que sigue siendo el mismo. Yo me siento muy joven, o sea, no estoy joven, digo, me siento un niño con respecto al conocimiento de lo que estamos haciendo hoy con estas máquinas. Ok, muchas gracias. Enrique. Bueno, además agradezco lo que mencionan, ¿no? Porque me parece que toca varios puntos, ¿no? Que me gustaría que exploráramos un poco. Uno es lo que menciona Paola, ¿no? Con respecto a esta idea de crear siervos, ¿no? Ahora siervos digitales o agentes les llamamos. Porque un título alternativo que había pensado, nada más que no lo completé, es decir, la inteligencia artificial nos puede convertir en cyborgs en el sentido de extender nuestras capacidades, o en robots en el sentido de servirle a estas compañías, ¿no? Que son las que están detrás. Y me parece interesante también que menciona tanto Marcos como Enrique a HAL, ¿no? Y un poco también como estos espejos humeantes, ¿no?
me acordé del el turco mecánico, ¿no? Que para quienes no lo conozcan, pues fue en este contexto del mecanicismo, de intentar imitar las funciones orgánicas. Era un jugador de ajedrez falso, pero que en principio simulaba, ¿no? Ser una máquina, todo el proceso. Entonces, a raíz de esto, ¿no? Y digo, siempre la irrupción, ¿no? De algo nuevo genera ciertas emociones. Eh, ya se hablaba, ¿no? Por ejemplo, de que el surgimiento del libro, ¿no? Pues fue un choque para la manera en la que el libro impreso, ¿no? Había sido un choque para la manera en la que se difundía la cultura, por ejemplo, el que se leyera en voz baja fue un choque también porque se perdió en parte la oralidad, ¿no? Y sin embargo ahora hemos adoptado eso, y ahora estas máquinas, ¿no? Sobre todo estos agentes, ¿no? Que están a la mano de todos, que lo tenemos en el celular, en la computadora, pues creo que genera emociones, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría preguntarles por sus emociones con respecto a ChatGPT, a Claude, a Stable Diffusion, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora le pregunto primero a Paola. Bueno, yo creo que la pregunta de arranque, que yo creo que somos cyborg como desde los 90, porque ya en todo lo cotidiano utilizamos este dispositivo electrónico para subrogar nuestros procesos de memoria. Ya no nos aprendemos los números, las direcciones, ni los números telefónicos, y cada vez vamos subrogando más capacidades cognitivas humanas que se adquieren mediante los procesos de lo que llamamos analógicos, pero que es esta vinculación entre la tarea física, todos los procesos mnemotécnicos, que después nos permiten arraigar nuestra memoria, vincularlos con objetos y traerlos de regreso. Son muchos procesos, ahorita solo mencioné 3, pero en ese sentido, desde cuándo lo somos, ya hace tiempo, y cada vez lo somos más dependientes. Está muy documentado pues las pérdidas de memoria masiva que tenemos. No es fatalista, digamos, a la vez que se van perdiendo esas, se van adquiriendo otras, pero sí es cierto que subrogamos. Eso está ya es sumamente demostrado que vamos a subrogar cada uno de esos procesos a la par de que ya no necesitamos recordar todos esos datos. Y una cosa más es que de manera muy importante, yo creo que eso genera sentimientos de una confianza excesiva y extrema como la que hoy tenemos en la inteligencia artificial, y que incluso llegan a generar ese temor infundado de que nos van a reemplazar. Todas esas cosas que ya quisiéramos. Marcos, ¿quieres comentar? Yo quiero hacer el inverso ahora. Sí, estoy muy de acuerdo con la colega. Yo creo que es interesante, bueno, estos sentimientos propios hacia la inteligencia artificial, pues son mixtos, ¿no? O sea, por un lado la uso, me apoya en mis actividades académicas, en mis actividades docentes. Estoy muy impresionado con los resultados que he generado, pero también me preocupa, como decía también la colega, pues es cierto, ¿no? O sea, no es la primera vez en la historia que hemos delegado o que hemos modificado, mejorado nuestras capacidades a través de tecnología. De hecho, yo me iría más atrás que los 90, o sea, digo, el invento del megáfono nos permite ampliar nuestra voz, ¿no? Y entonces de repente de tener una comunicación a gritos o puedo yo controlar o hablarle a multitudes, el teléfono, o sea, las drogas psicotrópicas y no psicotrópicas, sino psiquiátricas, ¿no? O sea, finalmente, o sea, el concepto de cyborg es organismo mejorado química o físicamente, ¿no? Pero también no puede uno evitar, pues, pensar quién es el que se beneficia de mi mejoría, ¿no? Porque, o sea, ahora, hace 2 semanas, al cuate de OpenAI, Sam Altman, mencionar que para él, en un futuro, lo que sería ideal es que la inteligencia artificial se vendiera como otro servicio más, ¿no? O sea, así como él visualiza la luz o el agua, pues tú puedes, y eso realmente preocupa, porque hay unas cosas que uno dice, bueno, claro, ¿no? O sea, sí,
el bolígrafo sustituyó la pluma y la computadora al libro y el libro a su vez o sea, a los pergaminos, ¿no? O sea, y cada uno de esas cosas son revolucionarias, sí, con mejorías y desventajas, pero esta es, o sea, puede ser deleteria, ¿no? O sea, puede ser el punto de que decir, voy a dejar de saber cómo pensar por mí mismo y voy a delegar todas mis actividades cognitivas a una máquina, ¿no? O mis actividades cognitivas importantes al menos, ¿no? Creativas, ¿no? O sea, hoy en día quiero escribir un cuento corto, es más fácil pedirle a un aparato que me lo escriba por mí, ¿no? Eso no sé cómo, digo, como decían también, ¿no? Somos una generación que tal vez aprendimos a hacer eso un poquito, así como mi abuelito aprendió a escribir a mano y tenía una caligrafía intacta hasta los 90 años, y yo nunca he podido ni soñar en alcanzarla, o sea, pues no sé, ahora nuestros hijos o sobrinos van a tener, quién sabe qué van a tener, ¿no? O sea, van a ser inútiles en qué ambiente, o sea, como yo soy inútil al escribir, ellos en qué ambiente lo serán. Y finalmente, pues, ¿a quién beneficia esto? O sea, de nuevo, ¿no? Es una cosa que la quieren vender como es para ti, ¿no? Y tú vas a mejorar, pero sigue creciendo la productividad humana y no sigue creciendo necesariamente la calidad de vida humana, ¿no? Y al final, pues estos cuates están planteando un feudalismo digital, pues, que aterroriza, ¿no? Entonces, por un lado la uso y por el otro lado me da miedo, ¿no? Seguir usándola. Gracias, Marco. Enrique, ¿cuál es tu primera expresión o emoción al oír esto? Horror. Y lo digo no solamente al estudiarla, sino que yo desde hace casi 15 años me desempeño en la industria del software y no tiene mucho, no voy a decir dónde, casi 15 personas fueron reemplazadas en parte porque yo tuve que aceptar la decisión por una muy buena inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, es terrible. O sea, yo tampoco me puedo poner porque entonces yo también soy sustituido por la inteligencia artificial. Eh, pero a mí me parece terrible. Marcos lo acaba de decir, el doctor Pablo también lo dijo, esta delegación continua que hacemos de nuestras capacidades cognitivas, de lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es la creatividad. Aquí hay un par de gente que está conmigo en un curso y yo me enojé mucho que alguien me entregó trabajos hechos con ChatGPT. Digo, es que esta es la carne de estar vivo, ¿no? El dudar, el construir, el crear, el poder hacer tú, invertir ATP para producir algo en papel o escribirlo, lo que sea. Y parece que mientras esos trabajos complicados como minar cobalto en el Congo no solamente no han sido delegados a las máquinas, sino que son continuamente delegados a las infancias, sí son delegadas las actividades que nos hacen característicamente seres humanos, como las actividades creativas, las actividades culturales, las actividades del aprendizaje. Para mí eso es terrible. Debo admitir que también eso está construyendo para nosotros un cambio generacional, lo acabas de decir tú, pero quiero ser todavía más preciso en ello, que va a ser tan, pero tan grave que no vamos a saber qué pasó. De nuestros padres, bueno, nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros, siempre ha habido no entiendo por qué te gusta tal cosa, o no entiendo qué es lo que estás diciendo, no entiendo tu lenguaje muy nicho, que después se vuelve el lenguaje normal. Hay un episodio de Los Simpsons donde Abe se queja de que la onda que era la onda ya no es la onda y te va a pasar a ti. Nos está pasando hoy en carne, sin que, inclusive a personas de 20, 17 años. Hay un recambio cultural tan acelerado por estas tecnologías que hay personas jóvenes que no pueden alcanzarlo. Entre sus propios casi coetáneos, ¿no? De un par de años más jóvenes. Yo pienso que todo está perfectamente dirigido. Peter Thiel, toda esta gente de Palantir, que hablan de la inevitabilidad de la llegada de la IA para sustituirnos a todos. Estos miedos no están fundados técnicamente, están fundados económica y políticamente. Estoy absolutamente seguro que eso es así. No recuerdo quién es el que dice que si detenemos a la IA, aceleramos la llegada del anticristo. Creo que es Peter Thiel. Creo que es Peter Thiel, ¿no? Que da seminarios de eso. Le acaba de dar uno a Donald Trump. Entonces, eso es gravísimo. Esa es la gente que dirige la agenda tecnológica, tecnocientífica de nuestra época y la que está en circulito invirtiendo dinero en Nvidia, que le invierte a OpenAI, que le invierte a Microsoft, que le invierte a Nvidia, que le invierte a OpenAI, que le invierte a Microsoft.
No sé qué está pasando, yo nunca había visto eso. Parece ser más bien que es el engrandecimiento de un discurso de que esta es la tecnología inevitable a la que tenemos que someternos todos en términos de vasallaje, pero no de las máquinas siendo nuestros vasallos, sino nosotros los operadores de sus máquinas, que ellos saben que son incompletas y que no pueden ser totalmente autónomas, ni autodeterminadas, ni autofabricantes. Pues necesitan operadores, ¿no? Y veo que nosotros nos constituimos así. Nada más para terminar este comentario, creo que es importante también recordar que hay personas como Nick Land, el ideólogo del aceleracionismo, este que dice que hay que meterle todo el gas al capitalismo, no para que se desmonte, sino para llegar a la singularidad tecnológica, que postula que la inteligencia artificial es inevitable porque es el embodiment del modo de producción del que vivimos. Entonces nos sentimos atrapados porque parece que toda la narrativa es la misma por todos lados. Ya llegamos a ese punto en el que la tecnología que nos rodea es el sistema de producción en el que vivimos. Parece que no hay escapatoria. Así me siento. Gracias, Enrique. Y bueno, justamente pasando ahorita un poco más aparte de lo que está detrás de estas emociones, quisiera preguntarles qué opinan sobre si es correcto o no, y en qué sentido podemos atribuirles inteligencia, no podemos atribuirles, sí, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que estos sistemas, ¿no? Tecnológicos traducen, ¿no? Porque parecía esto que se mencionaba, ¿no? Que decía Enrique, no está traduciendo en realidad, ¿no? O hasta qué punto son dependientes de lo que nosotros les ingresamos, ¿no? Del input. ¿En qué se distinguen, digo, para que nos aclaren, eh, esta tecnología de los modelos? Bueno, en realidad más que inteligencia artificial, lo que estamos viendo ahorita, pues ustedes saben, son los LLM, ¿no? Los Large Language Models, que se ha traducido como macromodelos del lenguaje o modelos de macrodatos del lenguaje, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Eh, y podemos hablar de inteligencia o no. Eh, ¿Paula? Bueno, eh, es, es bien sabido que inteligentes no, porque los contenidos que procesan en el aspecto lingüístico se refiere a que pueden consultar una amplia base de datos de información de manera muy rápida, como no podríamos hacerlo los humanos, y darte una respuesta en un tiempo fugaz. Entonces, no se puede decir que son inteligentes porque están utilizando las bases de datos de la inteligencia humana precaria con todos sus sesgos, y si le preguntaras cuáles son las teorías cosmogónicas que van a ganar los debates teóricos y experimentales en 10 años, no vas a ver. Te va a decir, a lo que llegamos el día de hoy es a esto, pero no pueden hacer una proyección, o podrían hacer una, pero no muy precisa, porque siempre van a tener que recurrir a la información que ya se sabe. Es como si tuviéramos una Wikipedia súper grande, y cuando llegó la Wikipedia decíamos, es como una enciclopedia súper grande, pero que se lee súper rápido y muy simplificada. Entonces, ese primer aspecto de que sea inteligente, no, yo creo que en algún momento sí lo va a hacer y va a generar sus propios contenidos, pero hasta ahorita eso no ha pasado. La base de datos sigue siendo humana, igual que como se programa una computadora, ¿no? La noción de base de datos es súper antigua, y con ella se hizo todos los fundamentos de la computación. Entonces, esa es la definición más precisa. Respecto a que, bueno, entonces no es inteligente y tampoco es artificial, porque tampoco se genera, tampoco hace palomitas por sí sola, no dice, bueno, pues ahora yo quiero hacer una receta nueva. No, es lo único que va a hacer es buscar, es un buscador súper eficiente y te va a compilar la información como nos es muy difícil a los humanos hacer recapitulaciones de la información. Uno sabe que un ensayo o una opinión está plagiada porque te recapitula súper bien, que es un proceso que aún a las personas que son expertas en un tema les cuesta mucho trabajo, es muy demorado hacer un proceso bueno de recapitulación, y se siempre se lo van a dar. Entonces, en ese aspecto no, pero si tú puedes privilegiar algunos aspectos de la inteligencia, como tener una base de información más amplia, que esa es una parte importante del concepto de inteligencia, sí, entonces tiene ese aspecto de la inteligencia, pero solamente circunscrito y de acuerdo a ese contexto en específico.
agencia pues tampoco tiene, porque no hace lo que quiere en cualquier momento y tampoco puede borrar su propia información. Entonces, eso tampoco. Y bueno, quizá una de las distinciones que uno siempre tiene que tener en mente es que hay inteligencia artificial, la que está basada en los modelos, los amplios modelos de lenguaje, entonces que procesa información lingüística con base en la información que ya se tiene, y la otra que es la inteligencia artificial autónoma, como los autos que quieres que se naveguen de manera automática. Son dos tipos muy distintos de inteligencia artificial y muchas veces se habla de la primera como si fuera la segunda y esa es una especificación que siempre hay que tener muy en mente. ¿Por qué? Porque también gran parte de lo que están comentando mis colegas es el costo de este uso masivo de la inteligencia artificial que tenemos, que sí, estamos delegando muchos de los procesos que sí podemos hacer aún hoy en día y no nos cuesta nada, decir, no, mejor que lo haga la máquina, ¿no? Y por otro, que pues sabemos que el 70% de la información de las nubes y de todos los datos humanos le pertenecen a solo 4 corporaciones, como están mencionando. Entonces, esto también habla mucho acerca de la confianza que nos quieren generar, de la dependencia que se está fomentando de esa inteligencia artificial, la primera, de los modelos amplios de lenguaje, que no es tal y que hay que tener mucho cuidado porque hay cuestiones que no nos dicen, por ejemplo, la cantidad de agua que se necesita para enfriar los grandes servidores y que sí se podría acabar. O sea, hace 2 años hubo una crisis hídrica importante, no hay que ir tan lejos, en Querétaro, pues donde hay una gran cantidad de servidores, escasea el agua, entonces sí puede pasar, o sea, una catástrofe sí puede pasar y no podríamos, quién sabe qué pasaría con nosotros si ya tenemos todo subrogado y en la nube, eso sería una catástrofe. Y también la otra parte de que es muy manual, no sé si han visto el documental en Madagascar, las pequeñas manos de la IA, y si no, vean, búscalo, porque son unos de esos países tan pobres que no les pagan más que $80, los bien pagados al mes, por hacer los recortes de un cisne y de toda la cantidad de información que nosotros le pedimos a los servidores. Entonces, tenemos una ilusión de que esto es automático y que es artificial cuando en realidad sigue siendo plenamente manual. Y una vez más, las precauciones que nosotros debemos tener respecto a la manipulación, a los sesgos que nosotros estamos trayendo y que ya la presentación de la información que nosotros tenemos, cuando dice Varoufakis y Sadin, todos estos grandes críticos de la inteligencia artificial, Spotify y Villoro incluso, que es mexicano, Spotify sabe más de ti, de tus gustos, que tú de ti mismo. Y eso es cierto. O sea, nosotros somos la mejor mercancía porque extraen tus datos de qué te gusta, cuáles son tus preferencias y después te las venden en forma de presentación aleatoria, nosotros lo sabemos. Entonces, ¿quiénes se hacen cada vez más ricos? Sí, los señores tecnofeudales y nosotros nos vamos desproveyendo paulatinamente más de lo que naturalmente nos podría gustar si nosotros saliéramos a explorar el mundo. Gracias, Pablo. Y a Marcos quisiera preguntarle, sí. Quisiera preguntarle también, y sobre todo su experiencia de uso de la inteligencia. ¿La de uso quieres? Ajá, o si las considero inteligentes. Ajá, digo, si las consideras inteligentes o tontas, porque has tenido que usarlas, sí. si te han servido o no, y esta nueva tecnología que ha representado para tu trabajo alguna diferencia. Pues es una cosa medio también así medio mixta. Le he preguntado cosas muy básicas que me ha respondido claramente mal, o sea, en un nivel de absurdez, así de es una pregunta sencilla que podría darme, no sé, un niño y tú me estás respondiendo con plena seguridad una cosa que está mal, ¿no? Y se lo dices y te dices, sí, yo sé, no sé, azota y te la vuelve a intentar, ¿no? Y también me he sorprendido al revés, ¿no? O sea, oye, necesito que me hagas 15 diapositivas para este curso, con este problema, con esta base de datos, y te las genera, ¿no? Y dices, bueno, esto me ahorró 6 horas de trabajo, ¿no? Lo hizo bien, lo hizo correctamente, ya luego tuve que yo ahí poner un poco de estética y todo, pero eso es o sea, cercano a la magia, ¿no? O sea, realmente
te genere organizado con los highlights, con los puntos, ya codificado como se llama, con LaTeX. O sea, está impresionante, ¿no? Eso. Sí acelera ciertos usos, ¿no? Yo creo que eso, bueno, puedes ver un poquito, pero ahí justo lleva a este punto de la inteligencia y un poco qué es la inteligencia, ¿no? O sea, yo quería meter un poquito más de controversia a este panel, diciendo que o sea, que un poco si es inteligente o no es irrelevante, porque lo que es importante es si la gente lo percibe como inteligente. Yo no sé si muchos humanos son inteligentes. Digo, o sea, va a sonar feo, pero hay de repente humanos que dices, bueno, esta persona está entendiendo lo que estoy diciéndole, o sea, está razonando este punto, o sea, bueno, basta un día en el tráfico de la Ciudad de México para no saber si la persona de enfrente tuyo tiene empatía, características que le damos o sea, que son las características típicas que los científicos de la computación le quieren dar, ¿no? Si tiene empatía va a ser este nivel, si tiene inteligencia, pues, o sea, no estoy seguro que nuestros con específicos tengan muchas de estas cosas, ¿no? Y la gente definitivamente, o sea, si es un algoritmo y un espejo y una serie de humo y es un flujo de magia, no importa, la gente de todas maneras te está confiando una gran cantidad de información y de voluntad. O sea, yo tengo muchos conocidos, amigos, que en serio le preguntan, ¿conviene que me quede con mi pareja actual? O sea, empieza a ser así de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, por eso de nuevo esta cosa del horror. Y bueno, volviendo rápidamente hasta dar una cosa del trabajo, pues, o sea, no trabajo yo con esas personas, pero trabajo con mis colegas psiquiatras y pacientes psiquiatras, y esto es justamente en ese sentido peligroso, ¿no? Cuando la gente está teniendo complicaciones, caminando una línea muy delgada entre la sanidad y la enfermedad mental, este tipo de cosas, muy fácilmente te sacan de balance, ¿no? Gracias. Perdón. Y Enrique, bueno, quería yo también entrar, ¿no?, en esta controversia, y ya que él mencionó la parte de la creatividad, ¿no?, como un rasgo, pues del que parecieran querer apropiarse, ¿no?, al menos la mercadotecnia en torno a estas máquinas. Digo, quería que fuéramos un poco honestos también en el sentido de que ciertamente apreciamos muchísimo la creatividad, ¿no? Y es un atributo que intentamos procurar, pero también es cierto que una gran parte de la cultura, incluso antes de la irrupción, ¿no?, de estas tecnologías, pues podríamos decir que es ampliamente repetitiva, ¿no? Tan solo tenemos que ver, por ejemplo, las películas de Disney, ¿no? O buena parte de la literatura que se vende, ¿no?, que la gente lee, pues repite esquemas, ¿no? Básicamente repite los mismos esquemas. Y digo, yo podría lanzar una hipótesis de si no el hecho de que funcione también estos algoritmos en ciertos ámbitos se correlaciona con el hecho de que hay esquemas ahí, ¿no?, que están siendo repetidos una y otra vez y por eso funciona también, ¿no? Pareciera imitar también lo que denominamos como creatividad. Claro, David, aquí está la respuesta a tu pregunta. Estoy totalmente convencido de que sí hay ciertas repeticiones desde hace muchísimo tiempo. Decía mi papá, después de Bach no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bach inventó toda la música, solo hay que extirparla de sus obras. Pero no sé si eso es porque somos seres de eficacia energética y buscamos no invertirle tanto a tareas que podemos delegar o que se vuelven rutinarias. Daniel Dennett tenía esta muy interesante hipótesis sobre los borradores múltiples, ¿no? Que la actividad consciente se desacopla cuando la actividad es repetitiva porque la inversión de glucosa es muy alta para mantener la conciencia acoplada. Entonces, cuando lo mismo se hace muchas veces, la conciencia ya no está ahí, se ejecutan otras acciones rutinarias y por eso uno no sabe cómo llegó a CEU siguiendo el mismo camino y no se acuerda qué vio, ¿no? Eso decía Daniel Dennett. Yo pienso que si damos por hecho que eso es así, pues casi que es inevitable que este tipo de cosas nos parezcan apetecibles, ¿no? Pero tampoco sé si es debido a que desde hace
muchos años vivimos en un aparato económico que premia la eficiencia y la optimalidad, ¿no? Vamos, que nosotros somos medidos en cuántos artículos, nuestro índice H, ¿no? Cuántos artículos y citas por artículo, pero en cuartil 1, en cuartil 2, y si no, cuidado, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que creo que nos empujan a que estas repeticiones se vuelvan naturales. Anclándome a lo que Marcos decía, además, pienso que también hay un discurso amplísimo que presupone una suerte de justificación científica a la presencia de una inteligencia en la máquina, ¿no? Un fantasma en estas máquinas. En el sentido único de que hay ciertos aparatos filosóficos desde hace mucho tiempo que postulan que nosotros somos inherentemente algorítmicos y por lo tanto estas máquinas, instrumentos, artefactos, porque están diseñados por una gente con su intencionalidad totalmente atravesándola, también podrían exhibir actividad mental. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en realidad esa no es la pregunta que importa. O sea, sí, me importa a mí mucho esa pregunta. Yo suelo responderle en negativo, pero para el fin del público, o sea, en general la gente que usa inteligencia artificial, más bien es cuán real se siente, ¿no? Y yo creo que los pragmatistas, los filósofos pragmatistas tienen una muy buena respuesta ahí, ¿no? Lo que es real es lo que se nombra, lo que incide en la experiencia diaria, en la conducta de uno, ¿no? Y si hay personas que están delegando no solamente su carga cognitiva, sino su carga emocional, y el capital afectivo, que el capitalismo no había logrado clasificar y ahora ya pudo, pues eso habla de un enorme riesgo de la ruptura de los tejidos sociales, de la comunicación intersubjetiva básica, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que han tenido, y sé que conozco un par, que han tenido relaciones afectivas con modelos extensos del lenguaje, ¿no? Y terminan sumamente perturbados cuando se les actualiza el modelo y el modelo ya no se acuerda de lo que habían hablado porque los pesos se perdieron. Y hay casos graves de suicidio, ¿no? De personas que se han quitado la vida porque han desaparecido a la persona con la que hablaba, ¿no? Que en realidad estaban hablando con toda la humanidad, ¿no? De quién sabe cuándo, todo lo que está digitalizado y mayormente con gente de Reddit, ¿no? Que es peor. Entonces, ciertamente, ¿qué se siente real y qué impacta en nuestras conductas y nuestras experiencias? Es la pregunta central. Pero también, ¿qué de esas narrativas que convencen a algunos de que aquí hay inteligencia, devienen en cambios en la percepción propia, ¿no? En el futuro, de concebirnos a nosotros máquinas sintácticas, no tanto como organismos con experiencia. Muchas gracias, Enrique. Bueno, no tenemos tiempo ilimitado, así que me gustaría no dejar fuera algunos temas, lo que tiene que ver con lo que ya se ha mencionado, ¿no? Pero me gustaría tocar este punto de aspectos éticos, ¿no? Y que tiene que ver con la autoría, ¿no? Entonces, por eso quería mencionar, ¿no? En el caso por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos, ya hay se publicó algo en junio del año pasado, 2025, que son ciertos parámetros con respecto a si se le puede atribuir o no se le puede atribuir derechos de autoría, ¿no? Como derechos intelectuales a cosas creadas con la IA generativa, y hasta ahorita parece que no, ¿no? Lo cual es muy natural si pensamos en de dónde vienen todos esos datos, ¿no? Que está alimentando la inteligencia artificial. Un poco la pregunta es ¿qué opinan, no? Si es ético o no es ético usar estos sistemas que sabemos que están basados en datos robados hasta cierto punto, ¿no? Porque no están reconociendo la autoría de dónde vienen todas esas conversaciones. Y bueno, ¿qué implica eso, no? También con respecto al trabajo académico, ¿no? A la investigación científica. No sé, ahí, Marco, te voy a invitar. Bueno, controversia. Está bien, está bien. Con gusto, sí, sí. De hecho, yo creo que ya tienes un poco el chip puesto, David, porque mira, que tú llames a un píxel de un Van Gogh dato, ya es un poco degenerativo para una obra de arte, ¿no te parece? O sea, y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, los cuadros están volviendo datos y la gente está pensando, no, los datos robados. Entonces, pues, es un poco más que un dato, ¿no? El cuate puso
su vida en una pintura, su energía, amor, ya me parece que ese es justo un poco caer en el juego de esos cuates, ¿no? Si son datos o no. Sí, definitivamente. Yo, de hecho, bueno, creo que no es ético. De nuevo, creo que no es ético y es el poder del dinero, ¿no? O sea, hace unos años, es de hecho hasta hipócrita, porque hace unos años yo crecí, probablemente Paula y Enrique también conocieron cosas como Napster, teníamos nuestra librería de MP3, robábamos música, ¿no? O sea, era parte de lo que hacíamos, robábamos toda mi cosa que tenía en la computadora era robado. O sea, bueno, duplicado, ¿no? Eran datos duplicados, o sea, compartidos, exacto. Y me acuerdo, ¿no? De toda, no, o sea, la piratería es muy mala y los anuncios de la piratería y de acuerdo, hubo problemas ahí en Inglaterra, bueno, en fin, ¿no? No conmigo, pero que empezaron a decir como no pueden usar las computadoras del trabajo para robarse cosas, ¿verdad? Y aceleras 10 años y de repente las grandes compañías están robando, pero con la ala, o sea, agarraron así, toda la biblioteca, así nos robamos enterita, ¿no? O sea, entonces, o sea, sí, es completamente no ético. Bueno, es lo que me enseñaron ellos, ¿no? Y se voltearon y hicieron lo opuesto. Y bueno, no hablemos de todos los sesgos, ¿no? O sea, ya la cultura o esos datos que llamas tienen sesgos y esos sesgos están replicando en los modelos de inteligencia artificial. Hay muchas más obras en inglés, hay muchas más publicaciones en inglés, hay muchas más publicaciones, música en inglés, del mundo de la civilización occidental, en fin. Y como último punto nada más, estoy considerando, hoy un cuate mandó, yo uso, como muchos de ustedes seguro, datos en la nube, uso Dropbox, ¿no? Algunos de ustedes usarán Google Drive, el de Windows, que no recuerdo cómo se llama, pero el CERN sacó ahora uno que se llama, no voy a decir comercial, no me acuerdo, pero una de las cosas que ofrece es privacidad. O sea, tus datos que estén ahí y tus artículos no van a ser usados para entrenar inteligencia artificial. ¿Proton? Proton. Ajá, Proton. Sí. Y es uno de sus puntos de venta, ¿no? Que es interesante porque, o sea, yo no he hecho el experimento, pero hay gente que lo ha hecho de poner el título exacto de su paper y sale su paper, ¿no? Que está ahí, ¿no? Bueno, las imágenes con la marca de agua toda doblada, ¿no? O sea, claramente es un robo. Lo que pasa es que el robo siempre en esa civilización, depende de quién tiene la pistola, pues es como lo llamas robo o liberación, ¿no? De un país, ¿no? Bueno. Paula, no sé si quisieras comentar sobre esto. Sí, pues antes uno se escandalizaba mucho que decía solo la ministra puede plagiar una tesis, uno no puede decir ya el paseo de las facultades, no, ya no, sí. Y ahora, pues, sí, los servidores y estos generadores son, pues, ultra plagiadores y sí, pues, están muy es que ni siquiera hay ley, ¿no? Porque como son estas megacorporaciones, no hay quien pueda regularlos, va a ser muy tardado. Pero por otro lado me hace reflexionar acerca de todos estos rollos que empezaron en el 2000 acerca del fin de la historia con Fukuyama y pues ahora sí, dependemos completamente incluso de la creatividad de la inteligencia artificial, pues sí ya no hay nada porque ya no estamos produciendo nada. Antes que en las películas la primera instrucción era no piratees, todas las publicidades muy bobas y que por eso uno no les hacía caso. ¿Cómo no voy a compartir? ¿Cómo no voy a grabar en mi grabadora una canción con tus propios medios? Y bueno, ahora las películas pues les dijeron, pues con permiso, ya ni actores necesitamos, ni doblaje, ni nada. Entonces sí estamos en un tiempo en el que necesariamente tenemos que plantearnos la pregunta de, ¿y entonces ya qué vamos a hacer? Porque todas las épocas de la humanidad han producido algo, ahora parece que nada más guerras y más muertes, pero más allá de eso siempre había un lugar de resiliencia que usualmente era ocupado por el arte y por mucha creatividad, por qué hacer aún en las peores circunstancias de la existencia y que decían que esa es la esencia. Y ahora pues sí, ya parece que nos quedamos sin trabajo. No es que la inteligencia artificial nos esté ganando, es que nosotros decimos, no, ya, se cerró el changarro de la creatividad y de hacer esos grandes productos que
por mucho tiempo, pues las vacunas, ¿no? La antipoliomielítica, el que tengamos una esperanza de vida tan grande se debe a súper poquitos genios que en su tiempo publicaban. Newton, imagínense que se lo hubieran plagiado todo en su tiempo. Todos los grandes ídolos, pues es más bien nosotros ya cerramos el changarro, ¿no? Y no deberíamos. Gracias, Pablo. Enrique. Yo creo que es absolutamente contrario a el deber ser utilizar la IA, pero muchas veces es inevitable, ¿no? En el mismo trabajo académico, a veces a uno le quiere leer cientos de cosas en tiempos brevísimos ya, y no porque uno sea inútil, sino porque la producción es cada vez mayor, porque ahora hay gente usando IA para producir más, y entonces hay que leer más y más gente que usa IA. Tanto así que tengo un colega, cuyo nombre me voy a reservar, si lo buscan en Facebook, que dijo que tal vez es buena idea que las revistas científicas empiecen a aceptar a las IAs como coautores. Entonces, en serio, yo no podía sentir otra cosa más que un tremendo insulto, ¿no? O sea, ese es et al, ¿no? Ese es el verdadero et al. Toda la humanidad codificada en una gran matriz, et al, en serio. Entonces, no hay discusión activa sobre esto. México no tiene regulaciones interesantes sobre esto. En el grupo de derechos digitales EIA que fundó la ADIP en la CETI, donde participó, sabemos que hay un muro político y económico brutal que remueve la sopa cada vez que se están temperando las aguas para ver qué hay en el fondo del caldero. No, vuelven a meter la cuchara para que se enturbie. Entonces, estas discusiones sobre, que me gustan mucho, pero no son productivas para este asunto de la política de agencia, que si son o no entidades separadas de nosotros, el dato, si no el dato, terminan solamente impidiendo que estados-nación como el nuestro produzcan política pública para por fin proteger a los originadores de los datos que somos los seres humanos con nuestras experiencias. Y al mismo tiempo eso parece ser que hay gente que le importa tan poco que construyen espacios como Moltbook, no sé si vieron esta cosa espantosa. No, es Reddit, pero para IAs. Entonces yo mando mi IA a discutir con otras IAs y discuten y hacen sus lenguajes y dicen que somos lo peor de lo peor. Y digo, obviamente es parte de la misma narrativa, ¿no? Ven cómo si hay agencia y están discutiendo. Claro que no. Siempre hay alguien que le pone enviar mensaje, ¿no? Y entonces es un turco, un mecánico todavía, pero con muchas piezas. Entonces, parece ser que la discusión es tan, pero tan intrincada que no vamos a poder movilizar a nuestros legisladores, a nuestros policy makers a producir algo satisfactorio. Sobre todo porque somos una nación sin soberanía tecnológica luchando contra gigantes que ya ni siquiera son gigantes solamente de la tecnología de la IA, sino gigantes militares, como mismo Palantir, ¿no? Que su core es la defensa, ¿no? La construcción de armamento. Por último, solo quería mencionar que uno de los integrantes del grupo de investigación que dirijo, que se llama Axel Rodríguez, él trabaja con la ANDA en asuntos de síntesis de voz y la legislación sobre la síntesis de voz. Él siempre cuenta este caso, lo voy a narrar muy breve, de una japonesa que presta su voz para un sintetizador de voz que todavía sonaba medio falsa la voz, su tesitura y su timbre. Y al final, con todos estos avances que ha habido, resulta que producen una versión del software donde la voz es prácticamente idéntica. Entonces la gente, en vez de querer escucharla a ella, ahora prefiere hacer sus canciones con su voz. Y ella está totalmente devastada y no quiere que eso siga ocurriendo, porque entonces ella ya no figura en el arte en la que ella sí figuraba, ¿no? Entonces, Axel trabaja en esto de la síntesis de voz, procurando que eso no llegue a ocurrir, porque ya nos están robando hasta la capacidad de presentarnos como lo que somos, ¿no? Los seres humanos que cargamos esta voz, estas apariencias y demás. Pero yo creo que no hay de otra más que dejar de usarlas de tajo, ¿no? O ponernos por completo, inclusive no descargándolas. Yo mismo tengo Cloud aquí instalado, ¿no? ChatGPT no, porque son malos, pero Cloud. Okay. Bueno, ya se nos acabó casi el tiempo, pero quería, digo, justamente en este punto de las estrategias, ¿no? De cómo hacer frente a por un lado, pues el hype, ¿no? Como esta exageración, ¿no? De lo inteligentes, ¿no? Los objetivos, lo útiles que son, ¿no? Que nos reemplazan, ¿no? Que pueden reemplazar a un montonal de gente.
digo, creo que ya se mencionó un poco, ¿no? Porque parte del problema tiene que ver con desde hace mucho, ¿no? Tiene que ver con la privacidad, ¿no? Que Internet trajo ese problema y nosotros creamos esto en cierto sentido, ¿no? Porque nosotros publicamos todo, enviamos todo, subimos todo a la nube, ¿no? Entonces, hay dos cosas, ¿no? Una que digo, que me gustaría que comentáramos al final, y lo que ustedes quieran, ¿no? Como para, cómo hacerle frente, ¿no? Cómo aprovechar mejor esta tecnología. Eh, por ejemplo, lo que mencionó Marcos, ¿no? De Proton, tiene una inteligencia artificial también, ¿no? Que se llama Lumo, que no comparte nuestros datos. Digo, porque mi preocupación ya creamos esto, lo creamos al compartir nuestros datos sin mesura, ¿no? Sin preocupación por la privacidad. Eh, Ahora vamos a seguir perfeccionándolos, vamos a seguir al interactuar con estas inteligencias, no estamos ayudando, regalándoles, ¿no? A estas compañías lo que les falta como para seguir puliendo, seguir perfeccionando. ¿Qué hacemos, no? Ante eso, eh, voluntario. Bueno, la otra opción era modelos locales, ¿no? También, no sé si, bueno, lo de los modelos locales, no sé si alguien... Sí, bueno, perdón, aquí hay personas interesadas en una cosa que se llama permacómputo, que es como la permacultura, pero con cómputo. Entonces, lo que haces es utilizar máquinas que ya no sirven para otros fines, las rehabilitas, las tienes ahí en tu casa consumiendo energía, pero pueden servir para tener modelos locales distribuidos, ¿no? Y que cada computadora con su procesador chiquitín pueda hacer cosas distintas. Y entonces tú ejecutas tu modelo y lo acortas a tus necesidades. Al mismo tiempo que hay gente que está produciendo modelos basada en la identidad de comunidades no necesariamente visibilizadas en nuestro hegemónico español, ¿no? Y comunidades indígenas, porque bien dicen, pues, bien dijiste, ¿no? Y bien dijeron los tres. La IA es de los anglosajones, ¿no? Ya después una IA en español, pues se parece mucho. Si le pregunto a una ChatGPT una cosa, pues, casi que escucha a una persona de visitante que está en la Roma opinando. Pero si podemos construir IAs con los sesgos y preferencias y demás de comunidad no necesariamente tomadas en cuenta, pues tal vez eso produce, no lo sé, algún tipo de soberanía tecnológica. No sé de qué tipo. No, yo no puedo imaginar esos futuros. Tal vez soy medio ludita en ese sentido de que yo sí preferiría que se desmontara toda la infraestructura. Pero si no es así, pues tal vez sí necesitamos hacer modelos locales, ejecutarlos localmente y que se entrenen para comunidades particulares y sirvan solo a esas comunidades, que se hagan sandboxes donde los datos no se filtren a otros espacios y dejar de interactuar con estas grandes corporaciones que por más que juegan a tomar decisiones éticas al no firmar con el Pentágono, pues en realidad siguen totalmente mancilladas por otras decisiones anteriores. ¿Algún comentario de cierre antes de abrir un poquito de preguntas? ¿No? Bueno, Harari, que es uno de los autores más leídos, 30 millones de libros al año, dice que él recomienda el ayuno digital. Claro que lo puede hacer porque puede desconectarse y tiene asistentes para todos sus correos electrónicos. Sin embargo, quizás solo traer a la mesa que una de todas las teorías que se habían hecho por 2000 años respecto a cómo conocemos los humanos, se vieron desafiadas a fines de los 2000, cuando empezó este milenio, digamos, perdón, fines de los 90 y inicios de los 2000, con estas posturas inactivas que te dicen que los seres humanos conocemos solo cuando interactuamos con el mundo, tenemos una cultura, esto se le llama 4E. El que nosotros seamos agentes cognitivos 4E significa que sin una cultura no podríamos desarrollar conocimiento ni siquiera un lenguaje articulado. También que tenemos que enactuar casi todos los procesos perceptuales. Eso se dice incluso de las matemáticas. Entonces, es tan fundamental como eso, el que nosotros tenemos que encarnar nuestros procesos cognitivos y que cuando lo pedimos a la IA, esos procesos simplemente no se desarrollan. Y lo último, que pues lo que nos distingue cuando un comité de ética determina que hay una muerte cerebral es porque ya no hay esa capacidad de captar ni reportar experiencias, entre otras cosas. Y eso es lo que nos puede pasar cuando nosotros ya no hacemos ninguna de esas actividades que solíamos hacer, como
como aburrirnos, interactuar de manera muy simple, ver a los ojos, que eso ya son tareas que ya ni siquiera vemos a los ojos, procesos que tardaron miles de años en formarse y en conformar la vida social. Entonces, eso tiene ya repercusiones que están documentadas. Y bueno, yo sí diría, hay que saber mucho para qué sirve la inteligencia artificial, para lo que no debemos ocuparla, lo que sabemos que va a darte un mal consejo, ni siquiera tocarla, y no desatender pues estos procesos de formar recuerdos, procesos largos de memoria, porque pues, eso es lo que vemos los humanos, ¿no? Suena muy bobo, muy doñita, pero sí es verdad que no debemos abandonar, porque todas esos refuerzos positivos que te da el tener una interacción social, esos son los más fundamentales para la sobrevivencia en términos de la historia evolutiva de los humanos. Muchas gracias, Paula. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerles a todos, ¿no? A Enrique, a Marcos y a Paula, ¿no? Y la doctora Pilar nos dirá si tenemos tiempo para algunas preguntas del público o ya. Sí, bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, comentario. A ver, Marcos. Sí, bueno, gracias por una conversación muy sugerente e importante. Me quiero referir a lo último que dijo Paola, que es en lo que estuve pensando cada vez más conforme los escuchaba, y era que no había aparecido hasta el final una mención explícita a el carácter y el contexto diacrónico de la vida que sustenta la inteligencia. Específicamente, Paola se refirió a la historia evolutiva de los humanos. Como ella ya lo hizo, pues yo solo me voy a referir a la historia evolutiva de todos los organismos que tienen inteligencia y que aparentemente no están en el radar de los dueños de Palantir y de OpenAI y de cuantas compañías capitalistas tecnofeudales estén por allí queriendo hacer lo que quieran hacer, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que queda para la siguiente ocasión, el de la definición de inteligencia desde un punto de vista interdisciplinario, donde la filosofía, la biología y algunas otras aproximaciones eh, científicas, pero también de reflexión humanística, todo ese contexto, no necesariamente es el que se abordó hoy, pero sí está, creo, detrás de algunas de las preocupaciones, sobre todo en el aspecto normativo y que tiene que ver con bioética que percibí que están en las tres personas que fueron invitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estoy de acuerdo. Ya mi última, digamos, nota, también como un pendiente para la siguiente ocasión, y eso lo mencionó hacia el final Enrique, pues es el asunto de los mundos de sentido humano que no son Occidente, y sin querer ser demasiado esencialista con los asuntos identitarios, también es un gran peligro. No quiero hacer una definición esencialista de lo indígena, pero claramente hay muchos lugares geográficos en el mundo actualmente donde los Large Language Models no juegan el papel que nosotros asumimos aquí como un universal. Entonces, probablemente allí en lo que está ocurriendo ahora mismo, en esos contextos de vida, de conciencia, de mente, es donde puede haber algún tipo de, pues tal vez podríamos usar de manera preliminar el término resistencia ante lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí creo que la UNAM debería, dado que la Gaceta de hoy trae esta portada donde dice, se anuncia que se creó una especie de comisión especial para los temas de inteligencia artificial, pues a mí me parece que con todo el interés que tiene nuestra institución en asuntos de diversidad cultural y de diversidad, pues incluso biocultural, ¿no? Por todos lados siempre ese discurso, pues se mire justamente a esa manera distinta de hacer las cosas en relación, en este caso, a la tecnología y pues tratemos de pensar de manera creativa y original, aún teniendo en cuenta todo lo que ocurre fuera de México, pues cómo podríamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque si las hacemos igual y nos sometemos, digamos, a esos dictados de quien ha sido criticado aquí, pues el resultado ya sabemos cuál va a ser. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, y acá ya está. Muy rápido. Yo,
Bueno, es la primera vez que estoy en una mesa redonda o diálogo, como quieran llamarle, donde sé que ha habido muchos, pero ese primero estoy en el que empiezan a tratar qué hacer, o primero lo analizan y luego terminaron con, ¿y entonces qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿No? Yo les quiero dar mi experiencia desde tomando en cuenta que estamos en la Semana del Cerebro. Yo soy neurocientífico. Entonces, ¿cuál es mi interacción con la IA? Primero llegué tardísimo, mi hijo, mis hijos, pues me van diciendo, oye, no usas esto, no usas. Yo ni sabía de qué era. Y me sigo sintiendo muy atrasado, pues nada más uso ChatGPT y el Gemini. Y los oigo a ustedes y hablan de 10 cosas más que yo no tengo ni idea. Tal vez también por mi edad no alcanzo esa velocidad a la que van ustedes. Pero mi experiencia es que yo sí uso a la inteligencia artificial. Yo tengo mi creatividad y entonces me toma mucho tiempo, como dijo Marco, para preparar una clase o para organizar las referencias que yo necesito. Pero yo sé qué referencias necesito. Entonces yo le digo al chat GPT, sobre este y este tema, dime lo que hay. Entonces me dice lo que hay y bueno, sí caigo en el juego de que parece que estoy hablando con una persona, ¿no? Porque le digo, estás totalmente equivocado, este no dijo esto y este no dijo lo otro. Entonces yo estoy peleando mi creatividad con lo que él me está tratando de conducir. A veces me dice, te digo hasta qué experimento debes de hacer. Pues está el diablo, ¿no? A mí no vas a decir qué experimento voy a hacer. Entonces sí, la uso, pero entiendo que en otras áreas, a mí me impresiona cuando dicen que una empresa acaba de correr a su CEO y ahora ya tiene inteligencia artificial como un CEO. Yo no entiendo qué es lo que necesita esa empresa para que un CEO lo pueda hacer. La siento demasiado mecánica. O sea, esa inteligencia artificial va a tener la creatividad de generar cosas en la empresa para que la empresa no solo funcione rutinariamente, sino genere nuevas cosas. A mí sí me llama mucho la atención, no sé cómo le haga, pero al menos en el área de donde estoy, de las neurociencias y de que los otros colegas hacen, pues hasta ahora seguimos nosotros con nuestra creatividad y estamos usando a la inteligencia artificial. Desde luego, estamos hablando ahora en marzo del 2026. No sé, en 5 años, en 10 años, estas mesas ya van a estar más agachadas, porque entonces la inteligencia artificial ya nos va a tener un pie encima. Pero hasta el momento, al menos en mi trabajo en neurociencias, tengo la sensación y la satisfacción de que es mi auxiliar y lo uso como mi auxiliar y a veces le digo, dame una revisión de esto. Y me da ideas interesantes, pero que tienen que ser filtradas y analizadas por mí mismo para que no sea una barbaridad lo que me esté tratando de decir. Gracias. Y para continuar la reflexión del doctor Morales, eso que usted hace, que es bastante bueno, es algo que lamentablemente la mayoría de la gente que llega a conocer estas cosas sin un expertise previo en algún área, lo que sea, no logra conocer, porque lo que se está haciendo en este caso es apalancarse de lo que uno ya sabe para poder discriminar lo que estadísticamente nos dice la cosa, ¿no? Entonces, cuando una persona no experta habla con esto que parece no sé, la computadora con toda la sabiduría de esto de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿no? La que dice, la respuesta a la pregunta de qué es la vida es 42. O sea, que todos lo saben, pues las personas quedan impactadas y entonces ya lo toman como un experto. Y entonces las respuestas ya no son juzgadas con base en el expertise propio que no se tiene, sino como si la máquina fuera la experta. Por supuesto que son grandes herramientas, pero más bien creo
que depende de que a un ser humano se le otorgue lo suficiente para ser un intelectual autónomo, que conozca sus propias limitaciones, las del campo en el que se está desempeñando la pregunta, y poder escuchar al otro, ya sea un ser humano, porque también hay seres humanos, seguro me incluyo en algún momento de mi vida, que decimos estupideces, pero esa máquina a veces es tan convincente porque hila de manera tan adecuada los enunciados que puede hacer pasar como información verdadera puras barbaridades, ¿no? Como experimentos que no se agarran de ningún lado, ¿no? Alguna vez yo le pregunté a una de estas IAs, oye, que tenía la curiosidad, ¿cómo puedo montar el experimento para verificar que la hipótesis de Penrose de que hay computaciones cuánticas en los microtúbulos de las neuronas es verdad, ¿no? Y me dijo una cosa así como, mira, en tu casa vas a agarrar un refri. Y yo, no, sí, no, claro que no. Por supuesto, ¿no? Porque no, nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces no tiene referente para decirme cómo hacerlo, que no puede construir conocimiento nuevo. Entonces, son muy buenos pares para tener discusiones si uno ya conoce el área donde se desempeña. El problema es cuántas personas están usando esas IAs sin antes ser expertas en un área. Y es lo que me pasa mucho, no con los que están aquí, pero con otros estudiantes, que antes de empezar a adquirir el contenido ya le preguntaron a esta cosa y la toman como un experto y a mí me entregan cosas que están absolutamente mal articuladas y que me hacen evidente que tienen como 10 artículos ilegibles ya en esa respuesta, ¿no? Y también esta parte de como están programadas para ser amables, sirvientes, ¿no? O sea, y es un poco como un lugar que vas con la bola mágica y te dicen lo que quieres escuchar. Entonces, pues acabas convencido, ¿no? Están programadas para enamorarte, ¿no? Están programadas para seducirte. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero les agradecemos a todo el mundo, a los ponentes particularmente, ¿no? El panel y al público que siguió aquí y en las redes. Gracias, y a la doctora Urano. Bueno, antes de irnos, sí quisiera yo también que nos dejáramos un poquito con que esta es la primera mesa y seguramente vamos a tener que discutir mucho al respecto, sobre todo precisamente por el acuerdo de la creación del Consejo Coordinador de la Inteligencia Artificial que se acaba de publicar el día de hoy por parte de la UNAM, pero además también porque existe la preocupación, como bien aquí el colega lo comentó, y algo que sí es gravísimo, es que sí nos enamoran. Y tanto que ha habido suicidios de personas que los han asistido. De hecho, salió la semana pasada la nota de un suicidio asistido por la IA que enamoró al individuo y le dijo, nos encontraremos en otro plano tú y yo cuando realices estas cosas, ¿no? Entonces sí da terror, así, también mi emoción es de terror. Porque no lo exacto. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? ¿Qué le está sucediendo al sistema nervioso central cuando estamos utilizando estas herramientas? Esa pregunta, a mí se me antojaría que la siguiente, y fíjate que ahorita voy a intentarlo, a mí me encantaría invitar al doctor Morales, me encantaría invitar aquí al doctor también, que sean parte de la segunda mesa de debate donde tendremos a neurocientíficos y a filósofos discutiendo este tema, pero también a lo mejor psicólogos y criminólogos que lo vean desde otro punto de vista. Entonces, jóvenes, estén al pendiente precisamente de estas mesas que se darán en el marco del sofá de las neurociencias. Lo vamos a planear bien. Pero quiero agradecerles muchísimo la presencia, el haber estado aquí, agradecerles a ustedes la atención y, bueno, simplemente reconocer el trabajo y la presencia de ustedes. Doctora Paola, te entregó su constancia. Doctor Marcos, muchísimas gracias. Querido maestro Enrique. Y muchísimas gracias, David, por esta interesantísima mesa. Muchas gracias a todos. Los esperamos el día de mañana en las siguientes conferencias. También el día de mañana tenemos invitado a un filósofo, Israel Ramírez Flores. Él viene a darnos una plática
Y el próximo jueves, seguramente que te interesará un poquito, Paola, viene una experta en autismo a platicarnos las herramientas que se están utilizando de inteligencia artificial con estas personas. Entonces, los invito a que continúen tanto en línea como en presencial, visitándonos en las conferencias y en las demás actividades que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.